esta mañana les quiero compartir acerca del tema de la gran controversia. Porque cada acto de nuestra vida, cada pensamiento, cada palabra está siendo parte de esta gran controversia y nosotros estamos jugando un papel importante. Y justo vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la gran controversia a lo largo de la historia. Vayamos primeramente a nuestras Biblias, a Apocalipsis 12, del 7 al 9, por favor, donde vamos a encontrar el inicio de esta gran controversia. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, este fue el inicio de la gran controversia. Cuando en el cielo hubo una batalla y el enemigo se rebeló en contra del gobierno de Dios. Y vamos a trazar una línea de tiempo para ayudarnos. El punto número 1 que podemos ver habla precisamente de esto y podemos resaltar estos dos puntos que fueron los que el enemigo quiso desde el principio: desfigurar el carácter de Dios y despertar rebelión contra su ley. Desde el principio esto fue lo que él quiso hacer, y dice también que su obra parece coronada de éxito. Él acusó a Dios de ser un tirano, de que su ley no se podía guardar, pero Cristo vino aquí a demostrar lo contrario, de que por medio de la gracia de Cristo pueden llegar a ser capaces de obedecer la ley del Padre. Así en todos los tiempos, de entre la apostasía y la rebelión, Dios saca a un pueblo que le es fiel, un pueblo en cuyo corazón está su ley. Queremos ser parte de ese pueblo, ¿verdad? Repasamos los propósitos de Satanás: desfigurar el carácter de Dios y despertar rebelión contra su ley. Pasamos al punto número 2 rápidamente. Vayamos a Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Notemos la palabra sojuzgar, señorear. Vemos que este era un reino hermoso que Dios puso en las manos de Adán. Pero al momento de la caída, Adán colocó ese mundo en las manos del enemigo. Como nos menciona esta cita: por la transgresión, el ser humano llegó a ser su cautivo, y el reino del hombre cayó en manos del jefe de los rebeldes. Desde ese momento llegamos a ser cautivos del enemigo, llegamos a ser cautivos del pecado, pero no porque nazcamos con pecado en sí, sino que porque por las tentaciones, vamos a ver un poco más adelante, todos hemos pecado. También Romanos dice que todos hemos pecado, pero que hay una esperanza también, y que Dios empezó a poner en marcha su plan de redención, porque ese plan Él ya lo tenía estructurado desde antes. Y podemos encontrar en esta cita también que mediante ese plan de redención podemos volver a acatar la ley de Dios y a tener armonía con Dios. Podemos ser redimidos del poder del diablo. Vayamos ahora al punto número 4, porque Dios, después del diluvio, también quiso, mejor leamos la cita. 2 veces el pacto de Dios y sus estatutos fueron desechados por el mundo. Tanto los antediluvianos como los descendientes de Noé rechazaron la autoridad divina. ¿Cuál era el propósito de Dios? Como vimos antes,
que volvamos nosotros a acatar su ley. Quiere redimirnos del poder del mal y dice que 2 veces la humanidad rechazó este plan y Dios lo que hizo fue escoger al pueblo de Israel. Primero escogió a Abraham y vayamos por favor a Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, ¿cuál fue el punto clave para que Dios escogiera a Israel? Porque obedecieron la voz de Dios. Éxodo 19:6 también nos dice el propósito de Dios para Israel. Y vosotros, podemos leer desde el 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este era el propósito de Dios desde un principio, cuando escogió a Israel. Él quería que Israel fuera un pueblo diferente, que estuviera lleno de su luz, para que la propagara al mundo entero. Y dice también que Dios apartó a este pueblo para que fuera depositario de su ley. Pero en este capítulo de Patriarcas y Profetas habla sobre la enemistad de Satanás hacia la ley de Dios y también nos cuenta acerca de cómo Israel va saliendo de la tierra de Egipto. Pero notemos algo importante, que el enemigo no quería que ellos salieran de Egipto, porque quería que se mantuvieran en la ignorancia y la superstición. No quería que fueran depositarios de la ley de Dios. Quería que estuvieran sometidos en la servidumbre de los egipcios, en la oscuridad, con el fin de borrar de su memoria el recuerdo de Dios. Ese era el propósito, que ellos se mezclaran tanto con los paganos que ya se olvidaran completamente de Dios y ya no hubiera ningún pueblo que fuera depositario de su ley, que ya no hubiera recuerdo de Dios aquí en la tierra. Podríamos representarlo de esta manera, que la ignorancia y la superstición, aunada a la oscuridad de la servidumbre, trae como resultado borrar de la memoria el recuerdo de Dios. Y vemos 2 mandamientos que atacó fuertemente y que sigue atacando todavía, y fueron el 2.º mandamiento y el 4.º. ¿Pero por qué razón? En esta cita nos dice que al hacer que los hombres violaran el 2.º mandamiento, Satanás se propuso degradar el concepto que tenían del ser divino. Anulando el 4.º mandamiento, les haría olvidar completamente a Dios. El 2.º mandamiento entonces era para que nosotros no tuviéramos un concepto correcto de Dios, y al olvidar el 4.º mandamiento se olvidaba también automáticamente a Dios. De esta manera el pueblo de Israel ya no iba a poder ser depositario de la ley de Dios. Ahora, en el punto número 6 vemos que Cristo desciende a nuestro mundo. Estamos pasando muy rápido porque ya sabemos que toda la historia desde el inicio de la controversia hasta ahorita ha sido parte de toda esta trama y no podríamos citarlo todo o estudiarlo todo en un momento, pero vamos a ver los puntos más importantes. Y vemos este punto que es de suma importancia, que Cristo desciende a nuestro mundo. Acompáñenme por favor a 1 de Juan 3:8. Donde nos dice qué es lo que Cristo vino a hacer aquí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, primero vino para deshacer las obras del diablo, para redimir al ser humano del poder del pecado. Vayamos a Juan 8, 32 al 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es una promesa muy hermosa. Como habíamos visto, desde la caída, nosotros entregamos el reino al enemigo, pecamos y estábamos sujetos a su poder, pero Cristo vino a libertarnos, como dicen estos versículos. También vino a vindicar el nombre de Dios ante el universo y desenmascaró al enemigo. Esta cita, vamos a resaltar esta parte: la muerte del Hijo de Dios desenmascaró por completo al engañador. Asimismo, vino a resguardar a los habitantes de los mundos no caídos. En el acto final, Satanás perdería todo el afecto del universo real. Son solamente algunos puntos que destacamos porque Cristo vino todavía a hacer mucho más, pero estos son los puntos más importantes. No es el propósito de Dios forzar la voluntad de nadie. El hombre fue creado moralmente libre. Esto, quiere decir también que nosotros podemos escoger a quién servir. Servir a Dios o servir al enemigo. En esta gran controversia nosotros podemos escoger en qué bando queremos estar. Dios no nos va a forzar y todo va a ser conforme a su voluntad. Dios tomó medidas tales que nunca tuvo el hombre que ser necesariamente derrotado en su conflicto con Satanás. No estamos obligados a pecar, con la ayuda de Dios podemos vencer. Vemos aquí, sabemos que fue triste, pero que Israel falló en cumplir los propósitos de Dios cuando rechazó a Cristo. Aquí mismo dice que Dios ya no se hallaba más en ese hermoso palacio, hablando del templo, el templo de Israel, y que Israel como nación se había divorciado de Dios, porque ellos no quisieron aceptar al Salvador. Por la incredulidad y el rechazamiento del propósito del cielo para con él, Israel como nación había perdido su relación con Dios. Ayer también estábamos viendo un versículo en Hebreos, que decía que por la incredulidad es que Israel tampoco había entrado a Canaán, y también vemos que por la incredulidad fue separado de Dios. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Por la incredulidad podemos separarnos, podemos dejar de ser el pueblo de Dios. Pero quedó un remanente, un residuo, que había permanecido fiel al Dios de sus padres. Y ese remanente llegó a ser parte de la iglesia cristiana, al igual que los gentiles. Entonces Dios escoge a la iglesia cristiana primitiva y junto con ellos al remanente de Israel. Vamos a ver 1 de Pedro 2, 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vemos que el Señor
dijo las mismas palabras que dijo a Israel, se las dijo a la Iglesia cristiana y nos las dice a nosotros, que quiere que seamos una nación santa, escogida, un pueblo que sea de Él, nada más, y que hemos hallado misericordia. Aquí, estas citas describen acerca de los judíos, cómo es que los que aceptaron al Salvador pudieron ser las reliquias salvas que mencionaban. Las reliquias eran salvas. Sus corazones se llenaron de gratitud hacia Dios por el indecible don que otorga Él a todo ser humano que escoge aceptar a Cristo como Salvador personal. Los judíos que aceptaron al verdadero Mesías pudieron gozar de esto. Pero después la Iglesia cristiana primitiva apostató cuando se mezcló con el paganismo. Y veamos un poco cómo ocurrió. Este es el emperador Constantino y dice que de un modo casi imperceptible las costumbres del paganismo penetraron en la Iglesia cristiana. Fue casi sin que se dieran cuenta. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la Iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la Iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Aquí entonces el problema de la apostasía de la Iglesia cristiana fue mezclarse con el paganismo. Pero quedó un remanente también, que fueron los valdenses y los albigenses y también otros más que Dios levantó. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres, un poco más abajo. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. Para eso estamos llamados también nosotros, para conservar nuestra fe pura, para que sea un legado para las generaciones futuras. Sí, hay, ¿verdad? Ahora vamos a continuar. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios. Aquí no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad, que se oponía a los dogmas y herejías de la Iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva, su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la Iglesia apostólica, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí vemos algunas características de este remanente, que ellos habían heredado esta fe de sus padres y que tenían a la Biblia como su principal guía. Volvemos a ver los dos mandamientos que Satanás desde el principio atacó y cómo los valdenses los resguardaron. Rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo. Más abajo, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. El honor de Dios es lo que está en juego en la gran controversia. Porque recordemos que Él fue difamado en el cielo y nosotros tenemos el privilegio ahora de defender su honor. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos, como Él ha especificado, y con la ayuda de Dios, demostrando que de veras se puede estar en armonía con Dios y que es mentira lo que dijo el enemigo. Después de esto vino la Gran Reforma, donde hubo un gran despertar, y lo que despertó a todos fue la palabra de Dios.
Como el sagrado libro apelaba a la razón, logró despertar a los hombres de su pasiva sumisión a los dogmas papales. En lugar de estos, Wycliffe enseñaba las doctrinas distintivas del protestantismo, la salvación por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad única de las Sagradas Escrituras. Y bueno, también vemos que no fue fácil el camino que recorrieron, porque tenían muchas divisiones internas, los calvinistas, los luteranos, etc., que no tenían mucha armonía entre sí, y también tenían enemigos poderosos que eran externos. Y uno de ellos era el emperador Carlos V, que era el que más luchaba en contra de ellos, quería desaparecer lo que él llamaba herejía. Pero en el momento de su aparente triunfo, el monarca fue castigado por la derrota. Este es solo un ejemplo, porque en realidad hubo muchísimas guerras religiosas, pero Dios nunca abandonó a su pueblo. Carlos V estaba combatiendo contra un poder omnipotente. Dios había dicho, haya luz, pero el emperador había procurado impedir que se desvaneciesen las tinieblas. Sus propósitos fallaron y en prematura vejez, sintiéndose agotado por tan larga lucha, abdicó el trono y se encerró en un claustro. ¿Cómo es que Dios protegió a su pueblo? Pero tiempo después llegó la Contrarreforma y el protestantismo comenzó a decaer. Para ello, Dios envió un mensaje, y fue el mensaje del primer ángel, cuando dio a conocer el mensaje de su segundo advenimiento. En América fue mediante el movimiento milerita, pero si leemos el conflicto de los siglos nos dice que en diferentes lugares también se levantaron personas que dieron este mensaje del segundo advenimiento. El mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que le teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Con este mensaje Dios había enviado a la Iglesia un aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que la tenían apartada de él. ¿Cuál fue la causa de que el protestantismo comenzara a decaer y a apostatar? Aquí fue también la mundanalidad. Y también después se proclamó el mensaje del segundo ángel, desde el verano de 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. Y más abajo, pero la apostasía aún no ha culminado. ¿Cuándo es que va a culminar la apostasía del protestantismo? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Bueno, como el protestantismo comenzó a caer, Dios levantó al movimiento adventista del séptimo día. Y bueno, la hermana Juez nos comenta que, así como en el caso de la Gran Reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes países había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. Bueno, así fue como surgió el movimiento adventista en todo el mundo y comenzó a decaer, podríamos decir, en 1888.
cuando se rechazó el mensaje de justificación por la fe, y también cuando quisieron centralizar la obra en Baruch Creek, que fue el preámbulo de la apostasía alfa, se podría decir. Hablando sobre 1888, la hermana Joy dice: sé que en esos momentos insultó al Espíritu de Dios. La influencia que surgió por la resistencia a la luz y a la verdad en Minneapolis tendió a dejar sin efecto la luz que Dios ha dado a su pueblo por medio de los testimonios. Una y otra vez el Espíritu del Señor vino a la reunión con poder de convicción, a pesar de la incredulidad manifestada por algunos de los presentes. Siempre ha sido ese el problema, la incredulidad. Pero en este caso también tenemos otro ingrediente, que es incredulidad hacia los testimonios. Y esa fue la raíz de la apostasía alfa, el rechazo de los testimonios. Y vemos que centralizaron la obra en Baruch Creek, y Dios había enviado a través de su profeta que no lo hicieran, sino que se esparcieran alrededor del mundo. Y las ideas panteístas fueron el resultado de esa desobediencia. Aparte también se atacaron las doctrinas del santuario, de la personalidad y del carácter de Dios en esa apostasía alfa. Aquí tenemos un comentario. El alfa no era solamente alguna teoría científica falsa, sino algo fundamental que era el alfa en sí mismo, y será el fundamento de la omega. La causa primaria o fundamental fue la resistencia u oposición al Espíritu Santo manifestado en los testimonios. El libro El Templo Viviente con sus falsas teorías fue el resultado, no la causa primaria de la apostasía. Tampoco las falsas teorías serán el omega, sino que la raíz o causa primaria de las apostasías alfa y omega son la resistencia e incredulidad al Espíritu Santo, manifestado en el espíritu de profecía por aquellos que acepten otro maestro. Bueno, vemos que la causa de todas las apostasías del pueblo de Dios ha sido la incredulidad, y en este caso también fue la incredulidad y el rechazo hacia los testimonios. Y sabemos lo que pasó, que el sanatorio de Baruch Creek se quemó y que Dios les envió a decir: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero lamentablemente no quisieron escuchar el mensaje, y en la reunión que era del 25 de febrero de 1902 dijeron que iban a construir un edificio a prueba de fuego, un edificio mejor, un edificio que se levantaría como un templo de la verdad, las oficinas generales del movimiento mundial. A pesar de todas las amonestaciones de la hermana White, ellos quisieron continuar en el camino que llevaban, de centralizar la obra. ¿Y con qué querían construir eso? ¿Recuerdan? Querían construirlo vendiendo el libro del Dr. Keller. Aparte de que también el sanatorio tenía deuda, entonces tenían que pagar la deuda y después pagar los gastos de construcción. Pero el Señor obstruyó nuevamente sus planes al quemar la casa publicadora. En un momento se supuso que los intereses de publicación debían centralizarse bajo la organización en Baruch Creek. Yo estuve grandemente angustiada respecto a este sentir. Me sentí aplastada como un carro debajo de las gavillas, pero esta dificultad fue ajustada por el Señor al permitir que los principales edificios de la casa publicadora, Redview y Herald, fueran destruidos por el fuego. Nuevamente vemos cómo Dios quiso darle a conocer a su pueblo su inconformidad, pero ellos aún así imprimieron el libro en una imprenta privada y con eso también pagaron los gastos de construcción. Ahora vamos a repasar un poquito sobre la apostasía omega. No os engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. El templo viviente contiene el alfa de esas teorías.
Sabía que la Omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Ella vio lo que iba a pasar, la magnitud de la Omega, y por eso dice, temblé por nuestro pueblo. Naturalmente esto no asombrará a aquellos que estén en ella, en la Omega, pero aquellos que la disciernen se asombrarán en gran manera por ello. Nosotros la hemos discernido la Omega. Pero vamos a ver cuál fue la raíz. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Satanás sabe cómo hacer sus ataques. Obra sobre las mentes para excitar los celos y la desconformidad, para con aquellos que están a la cabeza de la obra. Luego se ponen en duda los dones y por supuesto más tarde tienen poco peso, y las instrucciones dadas por medio de las visiones son despreciadas. Y luego sigue el escepticismo en cuanto a los puntos vitales de nuestra fe, los puntales en nuestra posición y a continuación la duda en cuanto a las Santas Escrituras y la marcha descendente hacia la perdición. Bueno, vemos aquí cómo empieza todo primero, teniendo poca fe, debilitando la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Se desprecian las visiones y después en nuestros puntos vitales ya no sabemos, los dudamos de lo que creemos. El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. Sabemos cuál es el fundamento, ¿verdad? Los pilares de nuestra fe. Y vemos lo que pasó hace unos años, que comenzaron a ser cambiados los puntos vitales de nuestra fe. Y estos fueron algunos de los puntos vitales que se tergiversaron, que son de vital importancia para nosotros. La naturaleza de Cristo, la obra de expiación, la doctrina del santuario, la forma de considerar al espíritu de profecía, el juicio investigador, el sábado, entre otros. Solo es un breve resumen, pero cada uno de estos puntos puede ser explicado más ampliamente. Entonces surge este movimiento que al principio no tenía nombre, pero ahora ya tiene nombre, ¿no? En 2009, aquí en México, porque nació primero en Estados Unidos. Y podemos decir que la primera reunión nacional fue en febrero de 2010, cuando el hermano Maya invitó al pastor Standish, porque él era un adventista conservador y él fue de los pocos que permaneció y también escribió varios libros. Aquí solamente puse estos, pero él acaba de morir el año pasado. Y bueno, pensando en este punto, yo digo, bueno, muchos de los adventistas conservadores ya se están muriendo. Y creo que ahora nosotros podemos tomar ese estandarte y continuar queriendo principalmente obedecer a Dios, pero no olvidemos cuál era el propósito de Dios desde el principio, que era que su pueblo fuera depositario de su ley. Mantengamos esa ley, guardemos esa ley, mantengamos los principios de la verdad puros. Y bueno, hoy, ¿cuál sigue siendo el propósito de Dios? Vayamos a Salmo 136, 1.
Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bueno, este capítulo habla sobre todo lo que Dios hizo a Israel y siempre cada versículo termina con para siempre, porque para siempre es su misericordia. Y no debemos olvidar eso, que nuestro propósito, el propósito de Dios para nosotros es que podamos honrar a Dios, que podamos alabarle, que podamos demostrar que Él es un Dios bueno, que su misericordia es para siempre y que el enemigo en realidad es un mentiroso al decir que no se puede guardar la ley de Dios. Vayamos a Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Vemos que en estos breves versículos Dios se describe a sí mismo como misericordioso y piadoso. Y es lo que realmente es. Debemos comprender cuál es nuestra parte individual en la causa del Señor en este mundo, para reivindicar los derechos de la santa ley de Dios y presentar a los hombres el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya casi vamos terminando. Vamos a ver la generación final. La importante y grandiosa obra de preparar un pueblo que posea el carácter de Cristo y que pueda estar de pie en el día del Señor ha de llevarse a efecto. Entonces aquí vemos el principio de la cosecha. ¿Cuándo es que uno cosecha los frutos? Cuando ya están maduros, ¿verdad? Así que vayamos a Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El versículo 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Hasta ese momento es que Cristo va a venir a recoger el grano, cuando ya estemos listos para recibirlo. Y ahora acompáñenme por favor a Apocalipsis 7, 7 y 3, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Es solo hasta ese momento que Él va a venir por nosotros, cuando ya estemos listos para recibirlo. Las demás citas también son referentes al mismo punto. Pero vamos a ver cómo es que uno puede llegar a ese estado de madurez, a ese estado de llegar a ser como Cristo. Vamos a ver, esta cita se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, donde habla acerca de la parábola del sembrador, y podemos estudiar un poquito acerca del crecimiento. No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centraliza en el yo. Si habéis aceptado a Cristo como vuestro Salvador personal, habéis de olvidar vuestro yo y tratar de ayudar a otros. Hablad del amor de Cristo y de su bondad. Cumplid con todo deber que se presente. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo,
el espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros, iréis creciendo y dando frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter, se aumentará vuestra fe, vuestras convicciones se profundizarán, vuestro amor se perfeccionará, reflejaréis más y más la semejanza de Cristo, en todo lo que es puro, noble y bello. Qué hermosa promesa, y ojalá que nosotros podamos ser parte del cumplimiento de esa promesa. El fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto nunca puede perecer, sino que producirá una cosecha según su género para vida eterna. Cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Es hasta ese momento que Él viene a recogerlos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, esta es también una característica de la generación final y de los que aman a Dios, que van a vencer al enemigo por medio de la sangre del Cordero. Por último tenemos la segunda venida de Cristo. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército, con banderas tremolantes. Este es el propósito de Dios para nosotros, que podamos llegar a ser como Él es, que podamos demostrar que Él es bueno y que su misericordia es para siempre. Y bueno, aquí es donde termina la presentación. Solamente fue un breve repaso de todo lo que se ha desarrollado a través de la historia. Pero más que nada, quedémonos con este pensamiento, que nosotros estamos siendo parte en este mismo momento de esa gran controversia y que nosotros ahora estamos decidiendo en qué bando queremos estar. Y quiera Dios que cada uno de nosotros decida estar en el bando ganador, en el bando de Cristo. Muchas gracias.